Este video es auspiciado por Jackass.es. Buenas con todos, bienvenidos a esta nueva etapa acerca de la administración del Active Directory y la gestión servidor-cliente. El día de hoy vamos a tratar acerca de un tema llamado políticas, estableciendo tres conceptos iniciales, que es una política de grupo y terminamos con una GPO. Empezamos diciendo lo que es una política. Una política se la define como un lineamiento el cual establece normas para gestionar cualquier tipo de entidades. ¿Qué es una política de grupo entonces? Como su nombre bien lo indica, una política de grupo no es más que una política, pero aplicada para más de una entidad. Así terminamos con el término de una GPO. Este viene por sus siglas en inglés, Group Policy Object, y lo que significa es políticas de grupo para objetos. Estos permiten construir una configuración de normas para un grupo propias. Dicho esto, podemos cuestionar lo que habíamos indicado. Entonces, ¿qué se trata de decir con propias y qué se trata de decir con grupo? Antes de explicar esto, podemos hacer un paréntesis indicando la forma de administración. En la herramienta de Windows Server para la administración de GPs o Group Policies o políticas de grupo, existen dos tipos de directivas que son aplicables. Nosotros sabemos que tenemos un Domain Controller, un controlador de dominio principal que hace las tareas de administración del dominio. Entonces de aquí se derivan dos directivas. La primera va a ser aplicada a los usuarios y la siguiente va a ser aplicada a los ordenadores. Entonces, si indicamos sobre la configuración de usuario, dentro de esta configuración tenemos tres tipos, más bien cuatro tipos de configuraciones, en la cual tenemos de software, de Windows, existentes y de preferencias. De software refiere a los programas permitidos, y ya lo vamos a ver prácticamente. De Windows, características acerca del sistema operativo. Existentes, estas existentes tratan acerca de plantillas administrativas, las cuales nos sirven como modelos para acciones predeterminadas y que las podemos usar. Estas de preferencias de igual modo las vamos a ver de manera práctica y dónde se encuentran. Como siguiente tenemos la configuración de equipo. Al igual que la configuración del usuario, el equipo también cuenta con este tipo de configuraciones que nosotros podemos hacer. De igual manera de software, Windows, de plantillas administrativas y las preferencias. ¿En qué se diferencia la configuración de usuario de la configuración de equipo? En la configuración de usuario tiene como base común que se aplican a entidades de usuario y la forma en que se desenvuelve dentro de su personalización. Por ejemplo, digamos, opciones como de escritorio, de menú de inicio o de cuenta, pero de usuario. Si hablamos entonces de la configuración de equipo, dichas configuraciones se aplican específicamente al equipo en sí y a la forma de que el equipo se puede relacionar con los demás equipos, con la red, con otros dispositivos. Cerrado este paréntesis, retomamos. ¿Qué se trata de decir con propias y con grupo? Bueno, entonces por propias decimos simplemente porque nosotros como administradores o como el DC Domain Controller adecuamos las GPs o políticas de grupo a las necesidades de nuestra organización. ¿Y por qué decimos de grupo? Pues porque se pueden aplicar a más de un objeto. Nosotros sabemos que ¿qué son los objetos? Los objetos son entidades que maneja el Active Directory de forma jerárquica
y las puede administrar cada uno. Entonces, si bien decimos o podemos decir que estas políticas nosotros podemos aplicar a un equipo o solo a tal usuario o etcétera, en la realidad es común. La verdad es que esto se hace para establecer para unidades completas más que para un equipo o un usuario en particular. Entonces, vamos a dar el overview o la conceptualización general, la visión general de las políticas. Una política nos brinda la posibilidad de normalizar a entidades dentro de lo que se puede o no hacer. Por ejemplo, las políticas son bastante útiles para evitar que determinados usuarios, por ejemplo, instalen algún tipo de software que no sea necesario para la organización. O también hasta tener la posibilidad que un equipo sea subordinado de otro equipo para evitar la congestión que implican los usuarios dentro de la red, y los cuales obviamente luchan por el acceso al medio. Esto también se aplica dentro de un ejemplo práctico como vamos a ver en el siguiente video. En este contexto entonces podemos crear una política. Antes de eso vamos a identificar el árbol familiar que podemos encontrar dentro del Active Directory y es como se muestra en pantalla. Dentro de nuestro bosque nosotros tenemos uno o más dominio. Hasta ahora nosotros únicamente hemos creado un dominio que se llama jcastellano.edu.es y es en el cual nos hemos estado desenvolviendo. Dentro de este tiene la capacidad de crearse políticas las cuales podemos identificarlas. Tenemos tanto estas políticas para los controladores de dominio, tenemos para las GPO, tenemos para los filtros WMI y GPOs de inicio. ¿Qué son las políticas para los controladores de dominio? Estas políticas se aplican especialmente para el DC. Estas GPO que aparecen en esta parte son políticas de grupo para los objetos en general. En este panel izquierdo podemos divisar esto. Es decir, en estas GPO se guardan cualquier tipo de políticas que nosotros generemos en alguna otra unidad que se encuentre visible. Por ejemplo, si nosotros creamos una política en controladores de dominio, obviamente se va a visualizar en las GPO. O de igual forma nosotros podemos crear una GPO general de la cual la podemos aplicar a alguna de estas unidades organizativas en particular. Las que no están señaladas representan a cualquier tipo de OU que nosotros hayamos creado, como admisión, contabilidad, infraestructura, usuarios, etcétera, la que sea. Ahora, digamos que nosotros, pues digamos que tenemos algo así, gráficamente. Tenemos una política, la hemos creado, podríamos llamarlo en nuestra bandeja de políticas de grupo de objetos generales y la queremos, esta política, atribuir a alguna de las unidades organizativas que nosotros deseamos. Como vimos, teníamos admisión, contabilidad, entre otras. Digamos que elegimos a admisión para establecer esta política, entonces lo que bastaría para crear esta política es pues aplicarla. Entonces a esta U aplicamos la política 1. Claro que en estas GPOs generales hay más de una política y la podemos aplicar igual a esta unidad o a alguna otra. Esto lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Entonces, como práctica nos
nos pide que creemos una política de usuario que establezca un fondo de escritorio para un cliente que se llama Tony Presidio. Entonces, nos podemos dirigir a nuestro Windows Server. Desde aquí, en el Active Directory, nosotros sabemos que tenemos algunas unidades organizativas. Y al igual que tenemos algunos usuarios, por ejemplo este que se llama Tony Presidio, o pudo haber sido algún otro nombre de usuario que hubiera mencionado. Aquí tenemos algunos más, pero dice específicamente de este usuario llamado Tony Presidio. Se encuentra en la unidad organizativa admisión. Nótese también que en este caso no pidió que se aplique la política a una unidad, a una U entera, sino tácitamente a este usuario. Entonces es lo que vamos a hacer. Nos dirigimos desde inicio, vamos a herramientas administrativas y aquí nos encontramos en administrador de políticas de grupo. Esto es muy sencillo. Aquí tenemos el bosque, jcastellano.edu.es, igual el dominio tiene el mismo nombre de dominio. Y aquí están las partes que habíamos indicado. Tenemos las políticas por defecto, tenemos las políticas generales. En las políticas generales vemos absolutamente todas las políticas que se encuentren en cada una de estas unidades. Así, si creamos una, como habíamos indicado, una política, digamos, en contabilidad, pues se va a visualizar en el grupo de políticas generales. Ahora, vamos a dirigirnos. Entonces, esto lo podemos hacer de dos maneras. Desde la unidad organizativa, vamos a pudiendo crear una nueva GPO, una nueva política, o desde las GPO generales. Lo vamos a hacer desde aquí. La creación es bastante sencilla. Se selecciona clic derecho en nuevo y en esta parte se escribe el nombre de la política. La vamos a llamar de ese modo, política tapiz, le damos OK y entonces se presenta ya como un nuevo tipo de política. Esta política aún no está configurada, no hace lo que nos está pidiendo el ejercicio que haga. Entonces lo que vamos a hacer es editarla, para lo cual la seleccionamos. Aquí vemos que tiene algunas pestañas como el ámbito, detalles acerca de esta política, la delegación, otras configuraciones, pero nos dirigimos al ámbito. Dentro de este también podemos elegir bosques completos o todos los sitios que se encuentren en red. Desde esta parte, desde filtros de seguridad, nosotros le indicamos a qué entidades va a estar aplicada esta política. En este caso, el por defecto es a los usuarios autenticados, es decir, a todos los usuarios que ingresen por credenciales, pues se les va a aplicar esta política, pero nosotros no queremos esto. Más bien queremos únicamente para el usuario Tony Presidio. Lo que vamos a hacer en este caso es agregar un nuevo usuario, computadora o grupo, y aquí escribimos en esta parte el nombre del usuario. Lo validamos, verificamos nombre y en efecto nos encuentra que este usuario está dentro del bosque. Le damos aceptar y aquí ya se encuentra este usuario. Como ya está indicado a qué filtro de seguridad, a qué usuario va a estar indicado, podemos quitar este usuarios autenticados para esta política. Solo se aplica para esta política. Le removemos, le decimos que sí y solo va a aplicar para este usuario Tony. Como siguiente,
Vamos a editar la política, de igual forma es muy sencilla. Seleccionamos clic derecho, le damos editar, modificar. Y en esta parte podemos ver lo que habíamos indicado antes. La existencia de directivas tanto para los usuarios como para los equipos. Entonces, aquí tenemos configuraciones de computadores y configuraciones de usuarios. Nosotros ya de antemano sabemos que las políticas aplicadas van a ser para un usuario, por lo cual elegimos esta pestaña y nos dirigimos a plantillas administrativas, es decir, estas plantillas tienen las configuraciones más generales, más básicas que suelen haber en los entornos que se pueden aplicar a las entidades. Encontramos paneles de control, escritorio, red, carpetas compartidas, entre otras. De igual forma, nosotros también pudimos haber indicado la configuración de software o características de Windows, pero nosotros nos vamos a dirigir directamente a las plantillas administrativas, las cuales tienen ya las directivas únicamente para seleccionarlas y aplicarlas. En este caso, como nos indica el ejercicio, la práctica, que trata sobre un tapiz general para este usuario, lo que vamos a hacer es dirigirnos obviamente a escritorio, que es el componente en el cual deberíamos trabajar. Aquí nos da una breve descripción de lo que contiene. Nos indica que maneja el comportamiento del escritorio de usuario, es exactamente lo que queremos. Le seleccionamos. Si buscamos entre estas opciones y no la encontramos, continuamos buscándola. Y es en esta parte que se encuentra el fondo o tapiz de escritorio. Aquí nos da igualmente una descripción y los requerimientos mínimos. Aquí también nos indica que especifica un tapiz para el usuario de escritorio y previene que el usuario lo pueda cambiar. Es exactamente lo que queremos. Lo seleccionamos, damos doble clic y aquí configuramos lo que nosotros necesitamos. Digamos que este usuario llamado Tony Presidio le gusta, no sé, digamos, pues si este usuario tal vez tiene algún gusto particular y nosotros deseamos que tenga un mismo lineamiento para la empresa, pues aquí lo vamos a configurar. Esto lo vamos a mostrar en la continuación del video. Vamos a dejarlo hasta aquí, se ha extendido bastante, es un tema muy amplio, por lo cual vamos a continuarlo en el próximo video. Pero hasta entonces, sugerencias y comentarios, síganos en el siguiente video, valga la redundancia, para completar este ejercicio. Gracias y que tengan muy buena tarde.